Una vida valiente. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 351. Te daré otros 20 años. Luego, llegó otra llamada. A través del teléfono, Wang Mingyang dijo asombrado. Hermano, ¿a dónde fuiste esta vez? Fui a Cloud Street a buscarte, pero Fraud dijo que saliste a esconderte y que pasarán más de 10 días hasta que regreses. Lin Fan dijo. No escuches sus tonterías. Realmente tengo algo que hacer aquí y me llevará más de 10 días. Wang Mingyang preguntó. ¿Qué diablos es? Lin Fan se rió entre dientes. Convertirse en un médico descalzo, ayudar al público mediante la práctica de la medicina. Wang Mingyang dijo. Me rindo. Realmente me rindo. Ni siquiera confío en un solo signo de puntuación en esa oración que acabas de decir. Jaja, Lin Fan se rió alegremente. Lo que dije es verdad. No estaré en contacto por este periodo de tiempo. Necesito apreciar adecuadamente la sociedad. Voy a colgar. Después de colgar, Lin Fan momentáneamente no supo a dónde ir. Pero después de pensarlo un poco, dado que la tarea requería que visitara 5 ciudades, decidió simplemente ir al hospital local a dar un paseo. Primer hospital de Suzhou. Lin Fan estaba en la entrada del hospital. Había gente yendo y viniendo. Las personas que venían a tratar sus enfermedades a diario eran realmente demasiadas. Además, había gente de todo el mundo. Cuando entró en el hospital, su mentalidad cambió ligeramente de repente. De la nada, una sensación de confianza entró en su corazón. Departamento de Internación. 13º piso. Ya había pensado en la tarea de la enciclopedia. Probablemente requirió que fuera a 5 ciudades diferentes. Si solo hubiera obtenido habilidades médicas de primer nivel, realmente no habría tenido tanta confianza ni habría sentido que podría tratar cualquier enfermedad. Sin embargo, con el impulso místico de la enciclopedia, poseía posibilidades ilimitadas. El segundo piso del departamento de pacientes hospitalizados era la sala de operaciones. Mientras esperaba el ascensor, escuchó gemidos a su alrededor. Ceder, sobre la carretilla yacía un hombre cubierto de sangre. El rostro del hombre estaba levemente desfigurado. Era como si algo lo hubiera aplastado severamente. La gente del pueblo a su alrededor estaba conmocionada. Este tipo estaba conduciendo una bicicleta eléctrica al otro lado de la carretera cuando el semáforo estaba en rojo y fue golpeado por un automóvil. Es muy serio. Ah, su cara se ve demasiado espantosa. Sí, en el hospital, verás todo tipo de cosas horribles. No puedes quedarte mucho tiempo aquí, de lo contrario, empezarás a sentirte nervioso. Era la primera vez que Lin Fan veía algo como esto. Su corazón latía con furia. Realmente fue muy sangriento. Fue solo después de que el hombre herido fue empujado al elevador quirúrgico dedicado que Lin Fan subió a un elevador y se dirigió hacia la sala de enfermos. Llegó al 13º piso. Lin Fan salió de las salas, mirando a cada uno de ellos. Algunos de los pacientes que estaban adentro miraban la televisión mientras otros descansaban. Todos tenían a sus familiares a su lado. Después de dar la vuelta, Lin Fan se acercó a la ventana. Se sentó en el taburete y reflexionó sobre lo que debería hacer. Esta tarea requirió que ayudara a otros, practicando la medicina e ir a 5 ciudades diferentes. De todos modos, eso no dijo cuántas personas tenía que tratar en total. En ese momento, una serie de risitas surgieron del frente. No fue el sonido lo que llamó su atención, sino la emoción detrás de él. Para Lin Fan, era un poco inconcebible. En el mostrador del personal, un anciano se reía alegremente mientras charlaba con las enfermeras. Pequeña dama, ¿crees que no podré vivir mucho más? Lin Fan se dio cuenta de que la enfermera parecía asustada. Sus ojos fluctuaron por un momento, luego se rió y dijo, ¿cómo puede ser eso? Tío, tu cuerpo es incluso mejor que el nuestro. ¿Es eso así? A un montón de niñas les gusta mentirle a este anciano. Pero olvídalo, soy un hombre tranquilo. Compré estas frutas hoy. Tomen uno para cada uno, dijo alegremente el anciano mientras reía. Lin Fan simplemente se sentó allí, mirando esta escena. En ese momento, el anciano que estaba charlando con las enfermeras se dio cuenta de que Lin Fan estaba sentado allí solo, así que se acercó y preguntó, «Oye, niño, ¿por qué estás sentado aquí solo?» Lin Fan sonrió y dijo, «Simplemente disfrutando del viento». El anciano le dio una palmada a Lin Fan en el hombro y dijo,
¿Hay algún miembro de la familia que esté enfermo? ¿Eres infeliz? Escuche a este anciano. No seas infeliz. Tienes que afrontar todo con una actitud positiva. Si tuviera hijos, seguramente no querría que fueran infelices. Tío, no hay nadie enfermo en mi familia. Solo vine al hospital para echar un vistazo. Lin Fan sonrió al pensar que el anciano era realmente divertido. ¿Es eso así? El anciano miró a Lin Fan con ojos sospechosos, luego le dio una palmada en el hombro a Lin Fan y dijo, mira esta hoja por mí. ¿Es cáncer? Lin Fan tomó la sábana y echó un vistazo. Había una letra C, para cáncer. En ese momento, vio a las enfermeras en el mostrador mirándolo y moviendo la cabeza como diciendo no le digas. Lin Fan sonrió y dijo, no. El viejecito tomó la hoja de papel y dijo con una sonrisa, eres como esas niñas. A todos les gusta engañarme. Mira, ¿no es eso una C? Eso es cáncer. Lo sé. Todos piensan que no lo sé, pero en realidad soy yo quien los está engañando. Jaja, eres demasiado estúpido. Cuando las enfermeras del mostrador escucharon esto, no pudieron evitar llorar. Habían llegado a conocer bien a este tío y era un hombre muy positivo. A menudo charlaba con ellos y era muy agradable. Lin Fan sonrió mientras miraba al anciano, en realidad, esta enfermedad tuya no es incurable. El anciano hizo un gesto con la mano y dijo, no trates de consolarme. Tengo una actitud mucho mejor que ustedes, jóvenes. He vivido lo suficiente y he experimentado todo lo que hay que experimentar. Si muero, que así sea. Solo me preocupa que mi esposa se quede sola después de mi muerte. No puedo soportarlo. Cuando llegue el momento, ella estará llorando sola y ni siquiera podré descansar en paz. Lin Fan miró al anciano y le dio unas palmaditas en las manos arrugadas del hombre. Es el destino que lograste hablar conmigo. Si te dijera que puedo tratarte y dejarte vivir otros 20 años, ¿me creerías? El anciano miró a Lin Fan e instantáneamente se echó a reír. Hablas incluso más tonterías que esas chicas. Lin Fan negó con la cabeza y luego se puso de pie. Creo que conoces la condición de tu propio cuerpo. Si quieres arriesgarte, encuéntrame fuera del ascensor a las 5 de la tarde. Viejo, ¿a dónde fuiste? En ese momento, una anciana vino de la sala en el otro extremo y gritó. El anciano miró a Lin Fan con una mirada de sorpresa, como si estuviera atónito y no supiera qué decir. Lin Fan le dio una palmada en el hombro y dijo, recuerda, no se lo digas a nadie. No cobraré ninguna tarifa. Si me cree, venga a las 5 de la tarde. Te esperaré 10 minutos. Si no estás allí para entonces, olvídalo. Entonces, Lin Fan se fue. Aunque había adquirido el conocimiento de la enciclopedia y el impulso místico, todavía era un hombre joven y no había obtenido ninguna titulación médica. En la industria médica, la edad fue un factor importante. Cuanto mayor fuera, más respeto obtendría. Con esta apariencia joven suya, solo un loco le creería. En cuanto a si ese anciano le creía o no, Lin Fan no podía ofrecer ninguna garantía. Si le creía, Lin Fan se quedaría en Suzhou 2 días más. Si no, iría a otro hospital. Ser médico no fue fácil. De hecho, fue realmente difícil. La esposa del anciano preguntó, ¿quién era ese joven ahora? El anciano sonrió a su esposa y dijo, yo tampoco lo sé. Es un chico bastante bueno. Estábamos charlando bastante felices, así que charlamos un poco más. Su esposa dijo, tu cuerpo no está bien, no deberías andar así. Solo regresa y descansa. No me hagas preocupar. No puedo caminar mucho más. El anciano dijo, está bien, está bien. No haré que te preocupes. Luego, el anciano miró en la dirección hacia la que Lin Fan se había ido mientras reflexionaba en su corazón. Capítulo 352. Tarea en marcha en la sala. La esposa dijo, viejo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te preocupa? El anciano respondió, no es nada. Es solo que sentí que ese joven era muy extraño, así que solo estaba pensando en eso. La esposa estaba pelando una manzana. Aunque sus ojos no podían ver con claridad, sus movimientos no eran lentos. Una pequeña decepción apareció en su rostro cubierto de arrugas cuando dijo, viejo, espero que no tengas nada en mi contra en esta vida. Fue mi culpa no poder darte un hijo. Si hubiéramos tenido un hijo, quizás nuestros nietos tendrían 17 o 18 en este momento. El anciano se rió entre dientes. ¿Qué estás pensando? Eres la persona que amo y no tiene nada que ver con si me puedes dar un hijo o no. Ha valido la pena estar contigo en esta vida. Porque estás llorando si lloras, te pondrás feo y otras personas se reirán de ti. La esposa tomó la mano del anciano y se acurrucaron juntos.
Después de pasar por estas décadas de dificultades juntos, su relación fue muy buena. Cuando la esposa era joven, había habido un problema con su cuerpo y no podía dar a luz. Durante esos momentos, cuando una esposa no podía dar a luz, lo más probable es que la pareja terminara en divorcio. Pero este anciano no le dio la espalda. Todo lo que quería era que los dos fueran felices juntos. Ni siquiera adoptaron un niño. Para el anciano, adoptar al hijo de otra persona solo le recordaría a su esposa lo que lamenta. Era mejor no adoptar un niño. Luego, cuando los dos envejecieron y dejaron la tierra, pudieron irse sin preocupaciones ni preocupaciones. Lin Fan salió del hospital y tomó un taxi hasta la farmacia para comprar un medicamento. La condición del anciano, desde el punto de vista de la medicina occidental, era incurable porque las células cancerosas se habían extendido por todo su cuerpo. Si usaban quimioterapia, solo aumentaría su dolor. Lo que la medicina occidental puede hacer, la medicina china no puede. Lo que la medicina china puede hacer, la medicina occidental tampoco. Este tipo de enfermedad, en particular, requería que uno armonizara el propio cuerpo y atacara desde adentro. Y debido a estas circunstancias restrictivas, solo podría tratarse con medicina china. Usando la medicina china, si Lin Fan no tuviera el impulso místico de la enciclopedia, aún tendría algo de confianza, pero no sabría cuánto tiempo tomaría. Con el impulso místico de la enciclopedia, Lin Fan tenía un poco de curiosidad sobre qué tipo de efecto tendría. La farmacia. Lin Fan tomó varios medicamentos según lo que necesitaba. Antes de obtener el conocimiento de la enciclopedia, ni siquiera había entendido para qué eran estos medicamentos, pero ahora podía ver a través de todo. Mientras tomaba medicamentos, las cejas de Lin Fan se fruncieron repentinamente y sus manos dejaron de moverse. En la farmacia, el dueño tomó algunos ingredientes de medicinao y los colocó sobre la mesa. Lin Fan echó un vistazo para inspeccionarlos. Cuando vio Dragon Bone, se dio cuenta de que algo andaba mal. «Jefe, ven aquí», dijo Lin Fan. El dueño de la farmacia tenía bigote. Tenía más de 50 años y sus ojos brillaban. Miró a Lin Fan con una sonrisa y dijo: «¿Qué pasa, joven?» Lin Fan negó con la cabeza y sonrió. «¿Este hueso de dragón es hueso de dragón real?» Los ojos del jefe brillaron, luego sonrió y dijo: «Por supuesto que es real. Mi tienda, Air Treasures Room, se ha dedicado a la medicina china durante 30 años. Tenemos nuestra reputación como garantía de que nunca vendemos productos falsos». La expresión de Lin Fan se volvió grave cuando dijo: «Te daré una última oportunidad». De repente, la atmósfera en el lugar se había vuelto solemne. El dueño de la farmacia miró a Lin Fan. Su corazón latía con furia. Luego, se rió y dijo: «Oh, cierto, tomé el equivocado. Esto no es hueso de dragón, esto es otra cosa. Te conseguiré uno nuevo». Lin Fan estaba molesto. En la sociedad actual, la medicina china no fue reconocida y no fue porque no hubiera buenos médicos chinos, pero muchos medicamentos chinos eran falsos. Algunas personas, incluso después de tomar la medicina china durante mucho tiempo, sus enfermedades no se curarían. Esto no fue un problema con el diagnóstico y el tratamiento del médico, ni con la prescripción, pero fue el medicamento vendido por las tiendas de medicina china. Eran falsificaciones y no podían curar las enfermedades. En esta industria se podían obtener demasiados beneficios. Cuando la cantidad de ganancias estaba por encima de cierta cantidad, la gente haría cualquier cosa siempre que nadie muriera por ingerir el medicamento. De hecho, hoy en día había muy poca gente que pudiera diferenciar entre lo real y lo falso. Quizás solo los viejos médicos chinos pudieran hacerlo. Ese Dragon Bone de antes era solo óxido de calcio mezclado con minerales y en forma de hueso de dragón. ¿Qué efecto podría tener eso? El dueño sacó un nuevo medicamento, luego sonrió y dijo: «Esto es todo». Echar un vistazo. Lin Fan miró al propietario, luego asintió y dijo: «Sí, no inventes cosas. Soy un experto». Jeje, el dueño se rió y dijo: «No estaba inventando cosas. Simplemente tomé lo incorrecto. Gecko, rizoma de plátano de agua, lobelia china, autocurativo, etc. Un total de 10 ingredientes medicinales». Debido a que este propietario no era muy honesto, Lin Fan también estaba preocupado por los otros ingredientes. Él personalmente examinó a cada uno de ellos. El dueño sonrió y dijo: «No te preocupes, chico. Mi tienda no engaña a los jóvenes ni a los mayores. Justo ahora, accidentalmente tomé lo incorrecto. ¿Crees que realmente usaría medicamentos falsos?» Lin Fan se rió. «¿Puedo preparar mi medicina aquí?»
El dueño asintió. Claro, adelante. Lin Fan no tenía herramientas en ese momento y solo podía hacerlo allí. El propietario observó la técnica de ebullición de la medicina de Lin Fan y el control del fuego. Su corazón latía profusamente. Esta técnica fue de alto nivel. No era un novato. El propietario no pudo ganar mucho con esta venta. Solo podía esperar conocer a un novato al que pudiera engañar a continuación. Luego, Lin Fan repartió la medicina para el anciano. Tendría que tomarlo 10 veces. Después de que terminó de preparar la medicina, Lin Fan se paró frente al mostrador y miró hacia abajo. El dueño se rió y dijo, ¿quieres comprar unas agujas de plata, chico? Tengo algunos buenos aquí. La artesanía es de primer nivel. Pueden transmitirse durante cientos de generaciones. ¿Quieres echar un vistazo? Lin Fan hizo un gesto con la mano y dijo, dame 4 cajas de estas agujas de plata desechables. ¿Eh? El propietario miró fijamente a Lin Fan. Eso es demasiado tacaño, ¿no? ¿Quiere los desechables? Inicialmente, debido a que no podía obtener muchos beneficios de la medicina, había querido ganar una suma mayor con las agujas. No había esperado que este chico ni siquiera le diera esa oportunidad. Luego, sin vida, tomó 4 paquetes de agujas desechables y dijo, 4 paquetes. 160 en total. Lin Fan ya había pagado la medicina. Luego, entregó $160. Empaquetó la medicina preparada y se alejó. En ese momento, los clientes entraron a la tienda y uno de ellos dijo, jefe, enséñeme sus hongos Lynx silvestres. Lin Fan miró al cliente. Justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada, dijo, ustedes dos deben tener cuidado. Esta tienda vende medicamentos falsos. Debes tomar un video y traerlo para que lo inspeccionen para que no te engañen. Después de todo, esos hongos Lynx silvestres son bastante caros. FCK, cuando el dueño escuchó eso, se enfadó. El joven incluso terminó jodiéndolo. Luego, cuando se dio cuenta de que los dos clientes parecían un poco dudosos, se apresuró a decir, no escuches las tonterías de ese chico. Esa es toda información falsa, el cliente dijo. Olvídalo, busquemos en otra parte. Hay demasiados hongos Lynx silvestres falsos hoy en día. Deberíamos tener más cuidado. Los clientes que habían estado a su alcance habían huido. El dueño estaba furioso. Mientras tanto, Lin Fan se dirigió hacia el hospital. Se preguntó si este primer paciente suyo le creería. Incluso si no lo hiciera, Lin Fan no podría hacer nada. Lin Fan solo estaba haciendo esto a escondidas. No se atrevió a hacerlo abiertamente porque si lo atrapaban, estaría en serios problemas. Capítulo 353. Eso fue tan místico. El hospital. La esposa preguntó, ¿por qué sigues mirando la hora? ¿Pasa algo? El anciano se rió y dijo, no es nada. Estoy mirando el tiempo porque aprecio el tiempo. La enfermera al lado estaba muy familiarizada con esta pareja de ancianos. Ella dijo, tío, no te preocupes. Tu cuerpo está muy sano. Mientras decía estas palabras, ni siquiera ella misma las creía. El tío iba a ser dado de alta pronto y quizás esa sería la última vez que lo vería. La esposa suspiró en su corazón y dijo, ¿escuchaste eso? La enfermera dice que estará bien. ¿Qué te podría pasar, verdad? El anciano respondió con una sonrisa. Por supuesto. Mi cuerpo es excelente. Estaré bien seguro. Salgo a dar un paseo solo. Deberías dormir aquí un rato. No se canse demasiado. La esposa estaba preocupada. Yo te acompañaré. No es necesario, no es necesario. Tengo manos y piernas. Solo salgo a tomar un poco de aire fresco. No pasará nada, dijo el anciano. La enfermera luego dijo con una sonrisa. No te preocupes, tía. El tío no tendrá problemas para bajar las escaleras solo. Respirar un poco de aire fresco también sería bueno para su cuerpo. Como incluso la enfermera había hablado, la esposa no tenía nada que decir. Sin embargo, todavía se sentía preocupada en su corazón. El anciano salió al pasillo con el rostro lleno de sonrisas. Todas las enfermeras con las que pasó lo saludaron. En la sala. La esposa tiró del brazo de la enfermera y dijo, jovencita, dígale a esta tía, ¿cuánto tiempo más tiene mi esposo? A la enfermera le costaba hablar. Ella no supo qué responder. Pero la tía tenía derecho a conocer la situación. Tía, el cuerpo del tío puede parecer saludable, pero eso se debe a que no se sometió a quimioterapia. A partir de ahora, las células cancerosas se han diseminado por todo su cuerpo y es posible que fallezca en cualquier momento. Mi único deseo es que el tío sea feliz en sus últimos momentos.
La tía se secó las comisuras de los ojos y dijo: gracias por tu molestia, jovencita. Puedo soportar esto, pero por favor no le cuentes sobre esto. Me temo que sería infeliz. Las enfermeras sabían que el tío ya conocía el estado de su cuerpo, pero no quería preocupar a su esposa, por lo que mantuvo un espíritu positivo. Las enfermeras no habían visto muchos de esos casos. La mayoría de los pacientes con cáncer estarían muertos de miedo por sus propios estados. Aunque no está probado en estudios médicos, todo el mundo sabe que el cuerpo humano es la existencia más misteriosa. Cada emoción y expresión que pasa por la mente subconsciente afecta la salud del cuerpo. En la entrada del ascensor. El anciano se sentó en la silla. Miró la hora de vez en cuando. Ya eran las 4:50 p.m. Después de mucha consideración, finalmente decidió intentarlo. En cuanto a por qué quería intentarlo, él mismo no estaba seguro. Quizás fue porque cuando alguien no tiene otras opciones, simplemente tomaría la única opción. Además, en el fondo de su corazón, no quería morir. Quería estar con su esposa. El anciano se sentó allí con pensamientos complicados en su corazón. Incluso él no sabía en qué estaba pensando. Cada vez que subía el ascensor, sus ojos se dirigían hacia el ascensor. Pero incluso después de unas cuantas veces, no vio a quien había venido a ver. Timbre. El ascensor volvió a subir. El viejecito miró las puertas del ascensor. Cuando se abrieron las puertas, vio al joven que había visto esa tarde. Lin Fan llevaba cosas en sus manos. Dijo: ¿Quieres intentarlo? El viejecito asintió. Lin Fan sonrió. Al mismo tiempo, se preguntó, si el anciano se hubiera encontrado con un estafador en lugar de él mismo, si él también habría creído al estafador. Hay demasiada gente aquí. Síganme a un lugar menos concurrido, dijo Lin Fan. Estaban en un hospital, así que el viejito no tenía miedo. Luego asintió y siguió a Lin Fan, dejando el lugar. El viejecito miró a Lin Fan y preguntó con cautela: No necesito pagar, ¿verdad? Si lo hago, no quiero volver a intentarlo. No hay necesidad de pagar, dijo Lin Fan. La expresión inicialmente alerta del pequeño anciano se convirtió en una sonrisa. Eso es bueno. Todavía tengo que dejar mi dinero para mi esposa para que si yo muero, ella tenga dinero para ir al asilo de ancianos. No tendrá que tener miedo de no tener a nadie que la cuide. Lin Fan sonrió y dijo: No te preocupes. Como ha confiado en mí, naturalmente, dejaré que se ocupe personalmente de su esposa. Sin embargo, tengo que recordarte una vez más que no le digas a nadie. El viejecito asintió y preguntó: ¿Por qué no? Lin Fan negó con la cabeza. No entraré en eso por ahora. Te trataré primero. Si se recupera de mi tratamiento, no se lo diga a nadie. Si no te recuperas, puedes decírselo a la gente. Eso es lo que estaba pensando también, dijo el viejecito. Cuando escuchó esto, Lin Fan miró al anciano. No había pensado que este anciano supiera pensar muy bien. Fueron a un lugar sin nadie más. Lin Fan le pasó la medicina al anciano. Bébelo. El viejecito lo olió y luego, sin dudarlo, se lo bebió todo. Es un poco amargo pero también un poco dulce. Lin Fan abrió el paquete de la aguja y luego tocó el cuerpo del anciano. Según el conocimiento en su mente, sabía cómo tratarlo. Sostuvo la aguja plateada entre dos dedos. De repente, la aguja en su mano se sintió diferente. De alguna manera, ganó una especie de energía mística. ¿Es ese el impulso místico de la enciclopedia? Lin Fan exclamó en su corazón. Se sentía similar a los panqueques de cebolleta. Esos panqueques de cebolleta que enamoraban incontrolablemente a la gente. Apuntó la aguja a un punto de acupuntura, luego la empujó hacia adentro. De repente, el anciano tomó una bocanada de aire. Lin Fan preguntó: ¿Qué es? ¿Es incómodo? El viejecito negó con la cabeza: No, era demasiado cómodo. Cuando colocaste la aguja, sentí una oleada de calor fluyendo dentro de mí. ¿Es eso así? Lin Fan no entendió muy bien lo que realmente había sucedido. Si no tuviera el impulso místico de la enciclopedia, este método seguramente sería la forma correcta de tratarlo. Sin embargo, con el impulso místico de la enciclopedia, temía que algo pudiera haber cambiado. El cuerpo del anciano tembló levemente. Es tan cómodo. Es solo que mi estómago se siente un poco hinchado. Lin Fan dijo: Eso es normal. Significa que es eficaz. El viejecito no sabía lo que estaba pasando, pero cuando su cuerpo fue perforado por la aguja, de repente se sintió cómodo. Esos lugares que antes dolían dejaron de doler de repente. Se sentía incluso mejor que consumir analgésicos.
En ese momento, se colocaron más agujas en el cuerpo del anciano. Poco a poco, empezaron a formarse gotas de sudor en la espalda y el abdomen del anciano. Estas gotas de sudor se habían filtrado por sus poros. No gotearon ni se deslizaron hacia abajo. Simplemente estaban distribuidos de cerca por todo su cuerpo. Media hora después, Lin Fan quitó todas las agujas plateadas del cuerpo del anciano. Luego, los amontonó juntos de manera segura y los arrojó al cubo de basura al lado. Para Lin Fan, esto fue solo un tratamiento de media hora, pero para el viejecito, se sintió tan cómodo que era como si hubiera renacido. Si sus pies no estuvieran en el suelo, se habría sentido como si estuviera volando. ¿Está hecho? Los ojillos del viejito brillaron de emoción. Aunque era viejo, no era estúpido. Si el tratamiento fue efectivo o no, él podía sentirlo. Antes, a pesar de que había podido mover su cuerpo se había sentido débil y muchas partes le habían dolido mucho. Incluso si comiera analgésicos, no dejarían de doler. Pero ahora mismo, el dolor en su cuerpo se había ido. También se sintió excepcionalmente enérgico. No tan rápido. Mañana, a las 9 de la mañana, espérame aquí, dijo Lin Fan mientras se levantaba. La espalda del viejito estaba cubierta de gotas de sudor. Cuando se bajó la camisa, fue como si acabara de bañarse. Estaba empapado. Pero el estado de ánimo del anciano era realmente extraordinario. Cuando el anciano estaba a punto de darle las gracias a Lin Fan, se dio cuenta de que el maestro ya se había ido. Capítulo 354. Enciclopedia, estás demasiado enfermo. Cuando el anciano regresó, sintió un inmenso consuelo en su cuerpo. La sensación en su cuerpo era indescriptible. Cuando las enfermeras en el mostrador de servicio vieron al viejecito, se quedaron un poco asombradas. Una de las enfermeras lo miró y dijo, «Tío, tu tez se ve mucho mejor que antes». El viejito disfrutaba de la refrescante sensación en todo su cuerpo. Con una sonrisa, respondió, «Es así». Ya podía sentirlo, pero cuando la enfermera lo dijo, hizo que su estado de ánimo fuera bastante bueno. Luego, agregó, «Esta enfermedad debe estar mejorando». Las enfermeras asintieron mientras sonreían, pero en sus corazones se sentían trágicas. Sabían qué enfermedad tenía el tío. Fue imposible recuperarse de eso. La única razón por la que no mencionaron el resultado de la enfermedad fue porque temían que el tío se deprimiera. El tío regresó a su sala. Las enfermeras empezaron a susurrar entre ellas. Acabo de ver que el cutis del tío realmente se veía mucho mejor que antes. Yo también lo pensé, se veía especialmente enérgico. Estaba mucho mejor que antes. ¿Crees que este podría ser el llamado resplandor final del sol poniente? Quizás fue solo una ilusión. Todos queremos que el tío mejore, tal vez haya afectado nuestra imaginación. Eso tiene sentido. Quizás ese sea el caso. El viejecito tarareaba una melodía muy moderna en su boca mientras regresaba a su sala. Cuando su esposa vio que él había regresado, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro cuando dijo, ¿te sientes mejor después de dar un paseo? El viejecito sonrió. Me siento muy bien de verdad. Creo que me darán el alta en un par de días. No hay nadie que se encargue de las verduras en casa y ni siquiera sabemos si esos pequeños Beastars las han robado. Bien bien. Aunque la esposa no podía aceptar esta enfermedad, ya había aceptado esta realidad. Ella confiaba en el hospital y los médicos ya le habían dicho que no se podía salvar. Después de regresar, deben comer lo que quieran y hacer un uso adecuado del tiempo restante. El anciano estaba de muy buen humor. Miró a su esposa y quiso contarle lo que había sucedido, pero después de eso, lo pensó. Él ya había hecho una promesa, por lo que no podía decírselo. Luego, sonrió y negó con la cabeza. Decidió que le daría una agradable sorpresa cuando se recuperara por completo. Ahora tenía plena fe en ese joven. La efectividad de este primer tratamiento fue obvia. Entendía mejor la condición de su cuerpo y realmente no sentía lo mismo. Era un sentimiento que nunca antes había sentido. Después de salir del hospital, Lin Fan fue a otros hospitales para echar un vistazo. Sin embargo, se sentía muy inseguro sobre por dónde empezar. Sin las calificaciones para ejercer la medicina, sería arrestado si se supiera la noticia de este asunto. Además, sería realmente difícil conocer a otra persona que confiara en él como ese anciano. Incluso si acaba de conocer a una persona así entre 100 personas, podría considerarse afortunado. Aunque quería ayudar y salvar a más personas, estaba indefenso. No era que le faltara la motivación para salvarlos, sino que simplemente no era posible que la gente le creyera.
Y si alguien decidía denunciarlo, se lo llevarían para interrogarlo. Por la noche, encontró una casa de huéspedes y decidió quedarse allí. Cuando salió y echó un vistazo, se sintió bastante bien. Aunque Shanghái era una ciudad grande, siempre había estado en ese pequeño lugar, Cloud Street. Él nunca había salido a ver el resto del mundo antes. Al día siguiente, a las 9 de la mañana. Maestro, ¿estás aquí? El viejito se había levantado de la cama temprano en la mañana. Antes, cuando se despertaba de la cama, le dolía todo el cuerpo. A menos que tomara analgésicos, ni siquiera podría levantarse de la cama. Pero esta mañana, sintió que no había nada malo en su cuerpo. Se sentía como una persona normal. Según las habilidades médicas actuales de Lin Fan, si no tuviera el impulso místico de la enciclopedia, el tratamiento de esta enfermedad tomaría varios meses o más, pero con el impulso místico, se dio cuenta de que la duración del tratamiento se acortaba extraordinariamente. Lin Fan sonrió y dijo, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Sentiste algo mientras dormías anoche? El viejecito respondió con entusiasmo, sí, sí. Cuando estaba durmiendo anoche, sentí que los huesos de mi cuerpo estaban calientes, como si estuviera tomando una ducha caliente. Incluso sudaba todo anoche. Y después de la transpiración, mi cuerpo se sentía más liviano, mucho más liviano que antes. Lin Fan asintió. Todos estos fueron escritos en la enciclopedia. Cuando escuchó al viejecito decir esto, pareció que no había ningún problema. En cuanto a por qué se sentiría caliente, tal vez fuera el poder místico de la enciclopedia que remendaba su cuerpo. Lin Fan miró a su alrededor y luego dijo, «Nadie te siguió, ¿verdad?» El viejecito hizo un gesto con la mano. «No, no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi esposa». «Maestro, ¿de qué hospital eres?» «Creo que sus habilidades médicas son brillantes». Lin Fan se rió. «No soy de ningún hospital. Nunca he pasado por una formación profesional ni estoy calificado para ejercer la medicina. ¿No te diste cuenta de que he estado tratando furtivamente tu enfermedad? Si alguien me descubre, me arrestarán y se me hará responsable». «¿Eh?» El viejito se sobresaltó. Luego, asintió apresuradamente. «Entiendo. No te preocupes. Definitivamente mantendré esto en secreto para ti y no se lo diré a nadie». Lin Fan asintió y preguntó, «¿No has desayunado, verdad?» El anciano negó con la cabeza, «No». Lin Fan dijo, «Entonces bebe esta medicina. Te haré un poco de acupuntura, luego lo haré una vez más por la tarde. Después de eso, no necesitará más acupuntura. En cuanto a esta medicina china, debes prepararla tú mismo todos los días. Un paquete por día. Cuando termines todo, tu cuerpo estará recuperado». En realidad, el viejecito no se atrevió a creerlo. ¿No puedes sentir ya si es real o no? Lin Fan sonrió. Obtener esta importante clase de conocimiento médico fue realmente un desafío a la naturaleza. A pesar de que no pudo resucitar a la gente de entre los muertos, no hubo ninguna enfermedad o dolencia que no pudiera tratar. Pero la noche anterior, Lin Fan se había dado cuenta de que a pesar de que poseía este conocimiento que desafía a la naturaleza, no podía difundirlo porque tratar estas enfermedades requería su tratamiento personal. Al final, tuvo que depender de sí mismo. El viejecito se quitó la blusa apresuradamente. No podía esperar. «Maestro, ¿de verdad cree que puedo vivir otros 20 años?» Lin Fan sonrió y dijo, «No puedo decirlo con certeza, pero 10 o 20 años no deberían ser un problema en absoluto». El viejecito dijo avergonzado, «No importa si son 10 o 20 años. Solo deseo que fallezca más tarde que mi esposa para que ella no tenga que estar sola». Lin Fan abrió un paquete de agujas de plata desechables y luego comenzó la acupuntura. Esta vez, Lin Fan prestó atención activamente a la sensación de poder místico con cada aguja que usaba. Fue el impulso místico de la enciclopedia. Lin Fan negó con la cabeza. Esta enciclopedia estaba realmente enferma. Cuando la habilidad no era lo suficientemente impresionante, le dio un impulso místico para hacerlo jodidamente increíble. ¿Qué más podía decir? Todo lo que pudo decir fue «Eres demasiado fuerte, enciclopedia». Cómodo. Es realmente demasiado cómodo. Una expresión de disfrute apareció en el anciano. Cara. Nunca había pensado que tratar una enfermedad pudiera sentirse tan bien. Era como si todo su cuerpo estuviera flotando. Además, podía sentir los cambios obvios en su cuerpo. Antes, todavía había tenido leves dolores en varias partes de su cuerpo, pero después de este tratamiento, hubo resultados instantáneos. Esas áreas dolorosas se liberaron repentinamente de todo dolor.
Lin Fan, una vez más, envolvió las agujas de plata usadas y las arrojó a la basura. Ven aquí a las 3 de la tarde para el tercer tratamiento. Después de eso, habremos terminado con la acupuntura, dijo Lin Fan con una sonrisa. A juzgar por la situación, esta acupuntura y esta medicación parecían ser solo herramientas de ayuda. Al final, curar el cáncer aún dependía del impulso de la enciclopedia. El anciano tomó la mano de Lin Fan con una expresión de agradecimiento en su rostro. Él preguntó, «Maestro, ¿cómo te llamas?» Lin Fan agitó la mano y se puso de pie. Cuando se fue, dijo, «Recuerda, las 3 de la tarde». Está bien», respondió el viejecito de inmediato. ¿Cómo podía olvidar un momento tan importante? Capítulo 355. Absolutamente ni idea. Después de ver al viejecito, Lin Fan había comprado boletos de tren para esa noche. Aunque el viejecito había prometido no decírselo a nadie, algunas cosas no se podían hacer con una sola promesa. Algo como esto, naturalmente, atraería la atención de las personas interesadas. No era algo que pudiera ocultarse por completo. En el hospital. El viejecito tarareaba una melodía. Estaba de un humor excepcionalmente bueno. Se sentía como si hubiera renacido y, al mismo tiempo, sentía como si hubiera hecho algo bueno en su vida pasada para poder conocer a alguien como este maestro. Al pasar por el mostrador de servicio, saludó a las enfermeras y se preparó alegremente para entrar a la sala para tener una agradable charla con su esposa. «Tío, espera un momento», una de las enfermeras llamó al tío. Se dio cuenta de que su cutis era realmente diferente al de antes. En el pasado, había sido pálido y amarillento. Se notaba que no estaba sano. Pero ahora, se dio cuenta de que su complexión era muy buena. Estaba lleno de vivacidad y no parecía en absoluto alguien con una enfermedad grave. «¿Qué pasa, señorita?», preguntó el viejecito con una sonrisa. La enfermera se acercó al viejito y lo miró de cerca. Con un poco de sorpresa en su voz, dijo, «Tío, ¿comiste algo especial recientemente? ¿Por qué tu cutis se ve tan bien?» «Por supuesto, es esa medicina milagrosa», dijo el anciano riendo. Luego, como si de repente pensara en algo, dijo, «Mi cuerpo ha estado mucho mejor últimamente. Estoy lleno de energía». La enfermera no entendió del todo. «Tío, ¿todavía te duele el cuerpo?» «No, todo mi cuerpo se siente genial. Voy a buscar a mi esposa. Vendré y hablaré con todos ustedes más tarde». El viejecito estaba lleno de esperanza para el futuro. Se despidió de las enfermeras y se dirigió hacia la sala. Las enfermeras comenzaron a discutir. Una de las enfermeras, una mujer regordeta, dijo, «Algo no está bien. Algo realmente no está bien. Todos sabemos que algo no está bien, pero no sabemos qué es. Esa tez suya simplemente no se parece a la de una persona enferma. Además, el tío sufre de cáncer. Pase lo que pase, su tez no debería verse tan bien. No puedo entenderlo, pero ver al tío así también es bastante bueno. Tal vez porque su bienestar mental mejoró, la condición de su cuerpo también mejoró. ¿Cómo es posible? Somos enfermeras y estamos hablando de cáncer. No hay forma de que se recupere de repente. ¿Por qué no revisamos el cuerpo del tío un día para ver si hay algún problema con su cuerpo?» «Sí». El viejecito tenía mucha curiosidad por este maestro que estaba tratando su enfermedad. No sabía qué tipo de persona era y el maestro no lo diría. Parecía que no quería que nadie supiera su nombre. Aunque el viejecito era viejo, no era estúpido. Sabía muy claramente qué tipo de enfermedad estaba sufriendo. Sabía que su vida se estaba acabando y ninguna medicina podría salvarlo. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Su cuerpo estaba mejorando gradualmente. La esposa preguntó, «Viejo, ¿qué es lo que tienes en la mano?» El anciano sonrió y respondió, «No es nada». «¿Qué vamos a almorzar más tarde?» «Quiero comer algo más ligero». La esposa sonrió. Bien. Iré y te prepararé algo». Cuando vio que su esposa se iba, el anciano sonrió. Luego, colocó los paquetes restantes de medicina en el gabinete. Esta fue su medicina que le salvó la vida. Entendió lo que había dicho el maestro. Prepararía la medicina, un paquete al día. Una vez que terminó todo, se habría recuperado por completo. A las 3 de la tarde. El viejecito volvió a dar un paseo alegremente. Cuando pasó por el mostrador de servicio, «Tío, ¿vas a salir de nuevo?», preguntaron las enfermeras. El viejecito respondió, «Sí, voy a dar un paseo». Las enfermeras preguntaron apasionadamente, «¿Quieres que te acompañemos, tío?». Iba a ver al maestro, ¿cómo iba a permitir que alguien lo siguiera? Luego, hizo un gesto con la mano y dijo,
No es necesario, no es necesario. Te preocupas por tus cosas. Puedo ir solo. Entonces, el viejecito apresuró sus pasos, pero justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada, se topó con el médico encargado. Tío Chen, tu tez se ve bastante bien. Dijo el médico a cargo con una sonrisa. Doctor Lee, mi cutis siempre ha sido bueno, dijo el viejecito. Doctor Lee, ahora voy a bajar. Hasta la próxima. Después de que el viejecito se fue, las enfermeras detuvieron al Doctor Lee. Doctor Lee, nos dimos cuenta de que la tez del tío ha comenzado a mejorar desde ayer. ¿Crees que su cáncer desaparecerá por sí solo? Cuando el Doctor Lee escuchó eso, se echó a reír. ¿El cáncer mejora por sí solo? ¿De dónde escuchaste eso? Eso no está probado médicamente en absoluto. Pero para ser honesto, el cutis del tío Chen realmente no se ve igual. Comparado con antes, es como el cielo y la tierra. Síganme al barrio, quiero hablar con su familia. Dentro de la sala. De repente, sonó un grito de sorpresa. El Doctor Lee dijo sorprendido. Tía Chen, ¿quieres decir que desde ayer el tío Chen dejó de tomar analgésicos? En ese momento, en manos del médico estaban los analgésicos que le había recetado al tío Chen. Pero no lo habían tocado en absoluto. No se había movido de su lugar original. La tía Chen asintió. Desde ayer, el anciano no ha tomado ninguna medicina. Incluso cuando quise dárselos, dijo que su cuerpo no le dolía y que se sentía muy cómodo. ¿Cómo es posible? El Doctor Lee no pudo entenderlo. Simplemente no fue posible. Las personas que padecen las últimas etapas del cáncer sienten un dolor insoportable. Una vez que llega el dolor, es simplemente insoportable. Pero ahora, este tío Chen no tomó los analgésicos e incluso dijo que no tenía dolor. Simplemente era imposible. La enfermera interrumpió. Doctor Lee, nos dimos cuenta de que la tez del tío Chen cambió drásticamente. Fue como si hubiera cambiado de repente. Además, ha estado saliendo con frecuencia recientemente. ¿Crees que hay algún tipo de problema? El Doctor Lee no pudo entenderlo. Baja y busca al tío Chen. Pregúntale qué está pasando. La enfermera asintió. Iré ahora mismo. En el mismo lugar de siempre. Maestro, este anciano realmente no entiende. ¿Por qué me ayudarías? Preguntó el viejo Chen. Lin Fan sonrió y respondió. Ese es el destino. Fui a algunos otros hospitales y les dije a otras personas que trataría su enfermedad, pero ninguno de ellos confiaba en mí. El viejo Chen asintió. Eso es cierto. Hoy en día, la mayoría de los médicos forman parte de grandes hospitales. La mayoría de la gente no confiaría en personas como Shifu. Fue solo porque sabía que me estaba muriendo y no podía soportar morir que decidí intentarlo. Este viejecito era realmente divertido. Lin Fan se rió y luego preguntó. ¿Alguien ha notado tus cambios? El viejo Chen no podía esperar a responder. ¿Sí? Todas las enfermeras se dieron cuenta de que me veo diferente. Dijeron que mi cutis se ve mucho mejor que antes. Lin Fan quitó las agujas plateadas del cuerpo del anciano y dijo. Muy bien, el trabajo está hecho. Recuerda lo que dije. Debe beber esos paquetes de medicamentos todos los días. Después de eso, observe su nutrición, luego, su cuerpo podrá recuperarse a su estado original. Además, no le digas a nadie que te he tratado. El viejo Chen asintió. No te preocupes. Si no quieres que te lo diga, te prometo que no lo haré. Tío. ¿Qué le has hecho al tío? En ese momento, una voz sonó desde lejos. Lin Fan vio la silueta y se sorprendió. Joder. Me han descubierto. Luego, sin decir mucho más, abandonó el lugar. Te dejo el resto a ti. Me voy. Si está predestinado, nos volveremos a encontrar. Maestro, maestro, el anciano se puso de pie y gritó a todo pulmón. Gracias, maestro. Lin Fan agitó la mano y desapareció. Las enfermeras se acercaron al anciano, jadeando. Tío, ¿qué te hizo? ¿Eh? El viejo Chen parpadeó varias veces. Luego, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando, dijo. No sé, capítulo 356. Todos estupefactos. Es bueno que corra rápido, de lo contrario me hubiera atacado un grupo de médicos. Después de salir del hospital, Lin Fan corrió a la estación de tren. No podía quedarse allí por más tiempo. Seguramente algo sucedería si lo hiciera. Faltaban 4 ciudades más. ¿A dónde debería ir después? No lo había pensado bien, pero decidió. Vayamos a Nanjing. No estaba lejos y el tren podría llegar en un instante. Después de este tratamiento, ahora comprendía profundamente lo perversa que era la clasificación médica de la enciclopedia.
Mientras tanto, en el hospital de Suzhou, el tío Chen estaba rodeado por un grupo de personas. El doctor Li tenía mucha curiosidad. Tío Chen, ¿quién es ese joven del que están hablando las enfermeras? El tío Chen negó con la cabeza. Le prometí que no lo diría. Deja de preguntarme. La esposa del tío Chen estaba muy preocupada. Doctor, ¿qué le pasó a mi padre? ¿Lo engañaron? ¿O sucedió algo más? El doctor Li estaba pensando en todo. Luego, asintió. Según nuestras observaciones, el tío Chen definitivamente fue engañado. Hoy en día hay muchos embaucadores en este hospital. Se aprovechan de la debilidad de los pacientes y los engañan para que puedan ganar dinero. ¿Eh? La esposa estaba llorando por la conmoción. Viejo, ¿estás bien? ¿Qué te hizo ese embaucador? ¿Te sientes mal en alguna parte? El tío Chen no se sometería a ellos. Él dijo, ¿cómo me engañó el maestro? Me estaba ayudando a tratar mi enfermedad. Me siento genial ahora mismo. Las enfermeras le advirtieron constantemente, tío, debes confiar en el doctor. Nunca confíes en esos embaucadores del exterior. Hay demasiados embaucadores hoy en día. Esas marcas de agujas por todo el cuerpo son horribles de ver. E incluso encontramos algunas agujas de plata en el cubo de la basura. Esas son todas agujas de plata desechables. Son inútiles. El tío Chen hizo un gesto con la mano y dijo, deja de preguntar. No diré nada. Y no me engañó. Mi esposa, no tengas miedo. No era un embaucador. Mira lo maravilloso que está mi cuerpo en este momento. No hay ningún problema. Doctor Li, salga un rato. En ese momento, la voz de un colega llegó desde afuera de la puerta. El doctor Li asintió con la cabeza a las enfermeras a su lado, diciéndoles que continuaran hablando con el tío Chen. Luego, salió y preguntó, ¿qué es? El médico que estaba afuera miró al doctor Li con un poco de sorpresa en los ojos. Luego, sacó una hoja de papel. Estos son los resultados de nuestras pruebas. Las células cancerosas en el cuerpo del paciente están retrocediendo gradualmente. La enfermedad parece estar volviéndose menos grave y parece que está progresando en la dirección correcta. ¿Cómo lograste esto? Es un enfermo terminal de cáncer. Básicamente, no hay posibilidad de recuperarse de eso. ¿Qué? El doctor Li estaba atónito. Con incredulidad, preguntó, ¿te equivocaste? No, no cometimos ningún error. Cuando recibí este formulario, lo revisé de cerca. No tomé la forma incorrecta, ni la máquina está estropeada. Esto es 100% legítimo. El doctor Li no se atrevió a creerlo. ¿Cómo podría ser esto? Luego, miró a través de la puerta al tío Chen. Muy bien, por favor no corra la voz sobre esto por ahora. Primero quiero dejarlo claro. Luego entró en la sala. Tenía que aclarar las cosas. Deja de preguntarme. No les diré nada a todos. Se lo prometí, dijo el tío Chen. El doctor Li respiró hondo y dijo, tío Chen, ya que se lo prometiste, debes mantenerlo en secreto, pero debes conocer la condición de tu cuerpo ahora mismo. Los resultados de las pruebas se acaban de publicar. Su cuerpo de repente mejoró. Las células cancerosas están desapareciendo gradualmente, pero por ahora no estamos completamente seguros. El tío Chen sonrió y dijo, sabía que ese sería el caso. Conozco mejor mi cuerpo. En cuanto a por qué aún no se ha curado por completo, es porque todavía tengo que hacer un seguimiento con el cuidado adecuado. En efecto. El doctor Li lo entendió ahora. No creía que alguien pudiera curar el cáncer, pero no creerlo en este momento no era una opción porque tenía un ejemplo vivo y que respiraba justo frente a él. Tío Chen, ¿podrías decirme quién es? Preguntó el doctor Li. El tío Chen negó con la cabeza y dijo, doctor Li, no es que no quiera decírselo, pero realmente no puedo. Nunca he roto mi confianza con nadie en toda mi vida. Si les digo, ¿cómo creen que podré enfrentar a Shifu en el futuro? Las enfermeras empezaron a hablar. Tío, díselo. Este es un asunto importante. Como puede ver, tenemos muchos pacientes con cáncer en nuestro hospital y todos tienen dolor. Si podemos encontrar a ese maestro, sabremos cómo curar el cáncer. ¿No crees que sería algo alegre? Esto, el tío Chen vaciló. Esa pregunta realmente le tocó el corazón. La enfermera continuó. Tío, piénsalo. Si podemos encontrarlo e invitarlo al mundo de la medicina, sería una maravillosa noticia para los miles y miles de pacientes con cáncer. Se turnaron para instarlo durante 10 minutos completos. El tío Chen finalmente abrió la boca, suspiró, está bien, te lo diré. De hecho, no lo conozco. Ni siquiera sé su nombre.
Ese día, cuando fui a hablar con él activamente, me preguntó si confiaba en él y si podía dejar que me tratara. Como sabía de mi enfermedad, no me importaba. Los siguientes 2 días, me realizó acupuntura y me dio medicamentos para beber. Fue entonces cuando mi cuerpo mejoró. En la sala, el médico y las enfermeras guardaban silencio. Sentían que era inconcebible. El doctor Lee jadeó en estado de shock. ¿Podría ser un tratamiento médico chino? Cuando todavía estaba estudiando, se había encontrado con la medicina china antes. Estuvo de acuerdo con la teoría detrás de esto, pero la dificultad de la medicina china era bastante alta, por lo que finalmente decidió elegir la medicina occidental. Incluso en su hospital en este momento, tenían medicamentos chinos. La mayoría de ellos se utilizaron para amamantar el cuerpo. En cuanto a las enfermedades graves, no mucha gente se vería así. Quizás solo cuando los pacientes fueran demasiado pobres, recurrirían al tratamiento lento de la medicina china. El tío Chen sacó con cautela un paquete de medicamentos de su gabinete. Esta es la medicina recetada por Shifu. Me dijo que lo bebiera todos los días hasta que terminara todo. Entonces, mi enfermedad desaparecerá. Puedes echarle un vistazo, pero no te lo quites. Todavía tendré que preparar esta medicina. Si me falta un paquete, estaría en problemas. El doctor Lee miró ese paquete de medicina y se quedó estupefacto. Rápidamente miró más de cerca. En el paquete estaba la medicina china. No pudo reconocer algunos de los ingredientes y tuvo que dejar que el anciano médico chino echara un vistazo. Tío Chen, no te preocupes. Voy a buscar a alguien. No quitaremos el medicamento. Lo veremos dentro de esta sala, dijo el doctor Lee. El tío Chen asintió. Eso es bueno. Después de un rato. Ese pequeño barrio estaba abarrotado de gente. El director del hospital estaba allí y también estaban los médicos a cargo de varios departamentos. Incluso había un viejo médico chino. ¿Qué es? Todos habían vuelto la mirada hacia el anciano médico chino. El anciano médico chino inhaló unas cuantas bocanadas y tocó la medicina china. Su expresión era seria y no habló durante mucho tiempo. Mientras tanto, la gente de los alrededores, después de preguntar una vez, no volvió a preguntar. Esperaron pacientemente al lado. Luego, el viejo médico chino habló. Reconozco estos ingredientes, pero no la farmacología detrás de ellos. Todos se quedaron sin palabras. En este mundo, no había muros que pudieran impedir que las noticias se difundieran. De repente, el incidente que involucró al tío Chen se extendió por todo el hospital. Innumerables pacientes con cáncer quedaron estupefactos. Sus corazones originalmente desesperados revivieron repentinamente. Inicialmente ya se habían preparado para la muerte, pero cuando escucharon esto, todos se emocionaron. La sala del tío Chen se llenó constantemente de gente. Algunos de ellos estaban asombrados. Algunos de ellos se sorprendieron. Y algunos de ellos estaban celosos o incluso envidiosos. Nunca habían pensado que la suerte de este tío Chen sería tan buena para poder conocer a un doctor divino como ese. E incluso vinieron los reporteros. Tenían un agudo sentido del olfato para tales incidentes. Sentían que sería una gran noticia. Capítulo 357. Una pequeña suplantación. En el tren. Partió de Suzhou, no porque no hubiera nada más que hacer allí, sino porque sintió que había algún peligro. Sería mejor retirarse antes. Según la tarea de la enciclopedia, tuvo que ir a 5 ciudades. Tuvo que cambiar de ciudad rápidamente. Si lo capturaran en Suzhou y lo detuvieran y la finalización de su tarea se retrasara, sería una pérdida de tiempo. Durante el viaje, en el asiento contiguo al pasillo, una mujer llevaba un niño. La tez de este niño no se veía muy bien. Parecía que estaba enfermo. El rostro de la mujer también se veía pálido y cetrino, como si estuviera preocupada. Hermana mayor, dijo Lin Fan, sobre el problema de su hijo, creo que debería. Antes de que Lin Fan terminara de hablar, la mujer miró a Lin Fan con una mirada alerta, luego llamó al personal de servicio y les dijo algo. Señor, ¿podría mostrarnos su identificación? Dijo el personal de servicio. Lin Fan negó con la cabeza con frustración y luego le pasó su identificación. Nunca había pensado que su buena voluntad haría que alguien sospechara de él. Entonces, no pudo evitar empezar a reír. Después de eso, no dijo una palabra durante todo el viaje. Llegó a Nanjing por la noche y encontró una casa de huéspedes para quedarse. Llegó una llamada. Frau Tian, ¿cuándo vas a volver? La gente del pueblo ya ha comenzado a protestar hoy. No podemos contenerlos. Lin Fan dijo, lentamente.
Espera un poco más, volveré después de un tiempo. Frau Tian gritó con todo su corazón. Vuelve antes. Sin ti aquí, algunos habitantes del pueblo me buscan. No he estado en paz en todo el día. Los dos conversaron un rato más, luego Lin Fan colgó. No pudo evitar empezar a reír. Nunca había pensado que salir por un tiempo causaría tantas cosas. Al día siguiente, al mediodía. Lin Fan comió solo en un restaurante. La televisión, que estaba colgada en la pared, mostraba las noticias y llamó su atención. En la televisión, el presentador dijo: ayer, en el hospital de Suzhou, ocurrió una rebelión entre los pacientes. La razón detrás de esto fue que un paciente con cáncer había conocido a un hombre misterioso y, a través del tratamiento del hombre misterioso, las células cancerosas en su cuerpo siguieron disminuyendo. Según pruebas del hospital, el cuerpo del paciente realmente se está recuperando. Este incidente ha causado un gran impacto en el lugar ya que innumerables personas quieren saber qué tipo de persona divina es ese hombre misterioso. A continuación, tenemos a nuestro propio reportero entrevistando a la persona en la escena, el tío Chen. Lin Fan miró la televisión mientras comía. La situación había resultado tal como esperaba. Al final había quedado expuesto, pero todavía no sabían quién era. Antes de completar la tarea, absolutamente no podía exponerse. Después de completar la tarea, estaba preparado para realizar los exámenes de calificaciones médicas. Había escuchado que las calificaciones médicas chinas eran más fáciles de obtener. Los comensales de los alrededores estaban discutiendo. ¿Es esta noticia real o falsa? ¿Incluso el cáncer se puede curar? ¿Quién sabe? Pero para aparecer en televisión, debería ser cierto. Nadie sabe con seguridad. Es realmente increíble. Eso es cáncer del que estamos hablando. ¿Podría ser realmente un médico piadoso? Solo preocupémonos de nosotros mismos. Sea un médico piadoso o no, no tiene nada que ver con nosotros. Después de todo, no estamos enfermos. Este incidente no había causado mucho revuelo en Internet, principalmente porque era demasiado irreal porque involucraba a un paciente con cáncer. Para una persona promedio, si usara su cerebro para pensar solo un poco, sabría que esto no es posible. Mientras tanto, el lado del hospital estaba investigando activamente quién era esa persona, pero de las cámaras del hospital, solo pudieron encontrar algunas imágenes borrosas de su rostro. Encontrar a la persona que usa estas imágenes fue extremadamente difícil, como encontrar una aguja en el océano. ¿Quién sabía cuándo podrían encontrarlo? Cierto hospital en Nanjing. Lin Fan estaba merodeando por el hospital, buscando un objetivo. Buscaba pacientes que no pudieran curarse. Pero después de buscar durante mucho tiempo, no pudo encontrar a nadie que confiara en él. Incluso cuando encontraba un paciente, cuando empezaba a hablar, el paciente huía asustado, pensando que era un embaucador. Esto lo puso realmente frustrado. Ser elegido por un médico tan piadoso era el destino. Fue una pena que no confiaran en él. Realmente lo dejó indefenso. En ese momento, una serie de ruidos vinieron de frente. Cuando fue a ver la situación, se dio cuenta de que un par de padres estaban tirando de un médico. Doctor, le rogamos, que la operación sea un éxito más tarde. El médico dijo con gravedad: haré todo lo posible. Cuando dijo esto, no tenía mucha confianza en sí mismo porque la enfermedad era demasiado rara y la operación era demasiado difícil. Pero no podía acobardarse porque las esperanzas de todos estaban puestas en él. Las enfermeras dijeron: los reporteros están todos abajo, ya han sido acordonados por la seguridad. El doctor asintió. Acordónelos y dígale al personal de seguridad que antes de que se complete la operación, no deje entrar ni un solo reportero. La enfermera asintió. Los padres no eran los únicos preocupados por esto, las enfermeras también estaban muy nerviosas. Lin Fan miró hacia la sala y vio a una niña acostada en la cama. Las enfermeras estaban ordenando el lugar, luego la levantaron y la colocaron en la cama de enferma móvil y la empujaron hacia la sala de operaciones. Cuando Lin Fan miró, frunció el ceño. Craneofaringioma, una enfermedad realmente complicada. Las posibilidades de sobrevivir no eran altas y la operación fue extremadamente difícil. Un pequeño percance podría provocar la pérdida de su vida. Los miembros de la familia probablemente entendieron la situación, pero sin la operación, no había ninguna posibilidad de que la niña sobreviviera. Por favor, cedan, dijeron las enfermeras empujando la cama. En la cama, la niña seguía sonriendo como si no supiera lo que estaba pasando. Luego, tiró de la mano de su mamá.
Mamá, si muero, ¿podrías usar mi nombre para tu futuro hijo? Tengo miedo de que me olvides. La mamá de la niña tenía lágrimas en la cara. Mamá y papá te protegerán incluso si tenemos que vender nuestra sangre y riñones. Las enfermeras se limpiaron las lágrimas de los ojos. Amaban a esa niña. Ella era diferente a los otros niños. Esta niña era muy fuerte, muy positiva y constantemente lucía una sonrisa en su rostro, pero sabían que esta podría ser la última vez que la verían porque según el análisis de los expertos, la probabilidad de sobrevivir a esta operación era menor al 10%. Y la probabilidad de que fallara era del 90%. Lin Fan miró a la niña. Luego, miró al cirujano jefe que iba a cambiar y lo siguió. El cirujano jefe de esta operación era un veterano con 20 años de experiencia, pero en ese momento estaba muy nervioso. No pudo calmarse. Aunque la familia había dado sus firmas para llevarse responsabilidad por esto, no se trataba de si le afectaría personalmente. Realmente quería salvar a esa linda niña. En el vestuario. El cirujano jefe se estaba cambiando de ropa cuando, de repente, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Dijo, terminaré pronto. Realice los preparativos previos a la cirugía y asegúrese de que no haya problemas. No hubo respuesta. El cirujano jefe sospechó. Justo cuando volvió la cabeza, su visión se oscureció y se desmayó. Lo siento. Tendrás que soportar un poco de dolor. Lin Fan acostó al cirujano jefe. Luego, sin decir nada más, despojó al cirujano jefe de su ropa. Vio que había cuerdas en la entrada. Temía que el cirujano jefe se despertara demasiado temprano, por lo que lo ató. El cirujano jefe se quedó con un par de calzoncillos. Estaba atado de una manera bastante vergonzosa y Lin Fan no se atrevió a mirarlo directamente. Después de que todo estuvo preparado, Lin Fan se puso la gran máscara blanca y salió. Al mismo tiempo, cerró la puerta por si acaso. Naturalmente, él tuvo que realizar una operación tan complicada y difícil. Mientras lo completara, podría trasladarse a una ubicación diferente. Capítulo 358. Una operación perfecta. Anillo anillo sonó el teléfono del cirujano jefe. Lin Fan respondió. La voz de la enfermera provino del teléfono. Doctor Mao, se han completado los trámites previos a la operación. Lin Fan no se atrevió a decir mucho y solo respondió con un simple MMM. La enfermera estaba muy ocupada en ese momento y no encontró nada malo en la respuesta. Luego, Lin Fan salió del quirófano. Había bastante gente adentro. Se estaban llevando a cabo varias operaciones y los familiares de los pacientes estaban esperando afuera. Entrar al quirófano requería un código de acceso. Cuando Lin Fan vio esto, se sorprendió. ¿Cuál era el código de acceso? Pero afortunadamente, un personal médico ingresó el código de acceso y la puerta se abrió. En el mostrador cerca de la entrada, Lin Fan le pasó el teléfono al personal médico. Entonces, una enfermera llegó corriendo apresuradamente. Doctor Mao, lo estamos esperando. La enfermera estaba ansiosa y no miró de cerca a Lin Fan. Si lo hiciera, podría haberse dado cuenta de que los ojos de este Doctor Mao se veían un poco diferentes. La cara de Lin Fan estaba cubierta por la máscara y solo se podían ver sus ojos. Lin Fan bajó la cabeza ligeramente durante todo el camino para que nadie pudiera mirarlo directamente a la cara. Hacer algo como esto era como ser un ladrón. Fue muy emocionante. No es que no tuviera fe en el cirujano jefe, pero ante tal operación, sabía que el cirujano jefe probablemente no tenía mucha confianza. Como era así, solo podía hacerlo él mismo. ¿Cómo podía permitir que un niño tan joven como una flor sufriera así? No es que tuviera mucha fe en sí mismo, sino que tenía fe en el conocimiento de la enciclopedia. Desinfectó todo su cuerpo y se puso guantes esterilizados. Todo estaba listo. En el quirófano, todo el personal médico estaba listo y esperando las instrucciones del cirujano jefe. Comience, dijo Lin Fan en voz baja. El anestesista ya había hecho su trabajo de antemano. Era el momento de iniciar la operación. Fuera de. Los padres de la niña esperaban ansiosos. No sabían cómo resultaría esto, pero realmente esperaban que su hija saliera sana y salva, sin ningún problema. Sin embargo, antes de la operación, el hospital les había informado sobre el peor de los casos. Sabían en su corazón que su hijo no estaba en una buena situación y que la tasa de éxito de la operación era baja. Incluso si tuviera éxito, todavía estaría en peligro después de la operación. Todo esto hizo que sus corazones se sintieran muy incómodos. En el quirófano. Presión arterial normal.
informó el personal médico que había estado observando al paciente todo el tiempo. Al mismo tiempo, los profesionales estaban parados a un lado, registrando la situación de la operación. Esta fue la primera operación de Lin Fan. Sería mentira decir que no estaba nervioso, pero en medio de la operación, se dio cuenta de que podía responder a tiempo a todo lo que pasaba. Después de dar un paso, instantáneamente supo cuál era el siguiente paso. Las enfermeras de los alrededores estaban incomparablemente nerviosas. Todos estaban rezando en secreto. Esta operación tenía que tener éxito. Tenía que tener éxito a la perfección. Si la operación fue exitosa, entonces se realizó más de la mitad del trabajo. Si fuera un médico típico, definitivamente se mostrarían algunos signos de nerviosismo durante un período tan complicado. Operación, pero en ese momento, no se observaron tales signos. Todo estaba tranquilo y estable. La enfermera que estaba observando la operación también se sorprendió. De repente se dio cuenta de que el método de operación del Dr. Mao era significativamente diferente de sus métodos habituales. Además, el Dr. Mao estaba muy tranquilo hoy. Ante una operación tan difícil, no mostró ninguna vacilación ni dudas. Era como si estuviera muy familiarizado con esto. Una operación en el cerebro es la más complicada. La cantidad de herramientas necesarias es la mayor entre todas las operaciones. Pinzas angulares. Lin Fan extendió su brazo. La enfermera le pasó inmediatamente la herramienta. Desde el inicio de la operación, había sentido el poder místico de la enciclopedia emitiendo, asegurando que el paciente estuviera bien y evitando que ocurrieran problemas. Incluso la estaba curando al mismo tiempo. La enfermera que estaba observando el estado de la paciente sintió que su corazón comenzaba a latir profusamente. Fue extraño, muy extraño. Los latidos del corazón de la niña no aumentaban ni disminuían. Su presión arterial no era alta ni baja. Todo estaba estable como si no pasara nada. ¿Cómo es posible? Había observado innumerables operaciones. No importa qué tipo de operación fuera, el estado del paciente sufriría cambios. No hace falta decir que una operación tan complicada debería haber causado cambios en su cuerpo. En ese momento, la enfermera ayudó al médico a secarse el sudor, pero se dio cuenta de que no había una sola gota de sudor en la frente del Dr. Mao. Estaba exactamente igual que cuando acababa de entrar. Pero de acuerdo con los requisitos, durante la operación, ella tuvo que ayudar al médico a secarse el sudor para evitar que el sudor le entre en los ojos o gotee en la herida del paciente. Pasó el tiempo, segundo a segundo, minuto a minuto. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. En la sala de espera exterior, inicialmente había muchos familiares de diferentes pacientes, pero todos se habían ido porque sus familiares habían terminado con sus operaciones. A partir de ese momento, solo quedaron los padres y familiares de la pequeña. Pasaron algunas horas. Sus corazones no pudieron calmarse. Sus corazones se sentían como si estuvieran anudados todo el tiempo. En cierta habitación. El verdadero Dr. Mao se había despertado, pero cuando despertó, se dio cuenta de que lo habían atado y su boca estaba tapada con sus propios calcetines. El Dr. Mao luchó. No tenía idea de lo que había sucedido. ¿Dónde se había ido su ropa? ¿Por qué se quedó solo con un par de calzoncillos? Además, el método de atar era demasiado perverso. Miró su reloj. Habían pasado varias horas. En ese momento, entró en pánico. Varias horas antes, había tenido una operación importante que realizar. El Dr. Mao siguió luchando. Pensando en cómo estaba encerrado aquí, se preguntó quién realizaría la operación de la niña. No había muchas personas que pudieran realizar ese tipo de operación en el hospital. Y los que pudieron estaban ocupados con otras operaciones. Siguió luchando y quería cargar contra la puerta de madera. Pero justo cuando se puso de pie, las cuerdas tiraron de sus piernas y cayó al suelo. Había pánico en sus ojos y una mirada de preocupación. Cuando pensó en él mismo quedando inconsciente y perdiendo la operación, haciendo que la niña no fuera operada, entró en pánico. Ya había hecho los preparativos. No importa cómo resultó la operación, todavía había un poco de esperanza si pudiera realizar la operación. Pero ahora, ya ni siquiera tenía esa oportunidad. Había fallado, así como así. Mientras pensaba y pensaba, sus lágrimas comenzaron a caer. Luego, volvió a subir y cargó imprudentemente contra la puerta. ¡Pam! Nadie vino. Cargó contra la puerta furiosamente una vez más. ¿Quién está dentro? En ese momento, llegó una voz del exterior. Cuando el Dr. Mao escuchó esta voz, se emocionó.
Siguió haciendo ese sonido y siguió golpeando la puerta. No mucho después, alguien finalmente abrió la puerta. Cuando la enfermera escuchó los ruidos, sospechó y no sabía lo que estaba pasando. Pero al abrir la puerta, quedó completamente atónita. «Doctor Mao, ¿por qué está aquí?» La enfermera se sorprendió. No se atrevió a creer que el Doctor Mao estuviera realmente allí. Luchó el Doctor Mao. Y sin pensarlo mucho, la enfermera se sacó apresuradamente los calcetines de la boca. El Doctor Mao gritó. «Apúrate y desátame. Quedé inconsciente. Necesito realizar la operación». La enfermera desató las cuerdas de las piernas del Doctor Mao y dijo. «Doctor Mao, si estuvo atrapado aquí todo el tiempo, ¿quién fue el hombre que entró en la sala de operaciones?» «¿Qué?» Cuando el Doctor Mao escuchó eso, se quedó estupefacto. Luego, cargó afuera furiosamente y gritó. «Síganme rápidamente. Ese no soy yo. No podemos dejar que se meta. Si me voy ahora, todavía puedo hacerlo». Cuando las enfermeras afuera y los familiares de los otros pacientes vieron a alguien corriendo en el hospital con un par de calzoncillos triangulares, se quedaron estupefactos. Luego, gritaron en estado de shock. Esas cuerdas que todavía estaban en el cuerpo del Doctor Mao lo hacían parecer aún más vergonzoso. Además de eso, la ropa interior roja dificultaba mirarlo. En el quirófano. Lin Fan respiró hondo y sonrió levemente. Pero debajo de la máscara, nadie pudo ver su sonrisa. En ese momento, Lin Fan se dio la vuelta y miró a las enfermeras que estaban reunidas. Luego, sonrió y dijo. «Por favor, disculpen a todos. Ella está bien. Hasta la próxima». Esas enfermeras miraron a Lin Fan en estado de shock. No tenían idea de lo que estaba pasando. Justo cuando la operación estaba terminando, el Doctor Mao de repente les dijo eso. Luego, bajo sus miradas de asombro, tomó 3 finas y largas agujas plateadas y las clavó en la cabeza de la niña. Esta escena les hizo perder la cabeza, pero no pudieron gritar en voz alta. Lin Fan vio que ya era hora. No se atrevió a quedarse demasiado tiempo. Luego, quitó las 3 agujas plateadas y las colocó en la caja del aparato. Todo estaba arreglado. La niña dormía profundamente y no había entrado en coma. Cuando se despierte, podrá darle la bienvenida al nuevo día. Al salir de la sala de operaciones, Lin Fan agitó la mano hacia la lente de la cámara. Esta escena también fue grabada. Capítulo 359. Todos están atónitos. Fuera del quirófano. La familia del paciente estaba esperando ansiosamente. En ese momento, la puerta junto a ellos se abrió desde adentro. El personal médico miraba sospechosamente a Lin Fan. Se preguntaban por qué el Doctor Mao salió solo y por qué el resto de la gente todavía no salía. ¿Será que la operación falló? Eso no puede ser, ¿verdad? Una vez que comenzaron a pensar en esta posibilidad, el personal médico que estaba vigilando la puerta de repente pareció como si estuvieran a punto de llorar. «Doctor, ¿cómo está mi hija?» De repente, un grupo de personas rodeó a Lin Fan. Los padres de la niña, en particular, tenían los ojos brillantes de anticipación. Esperaban recibir buenas noticias del médico. Aunque sabían que las posibilidades no eran altas, realmente necesitaban las buenas noticias. En ese momento, no habría sido bueno que Lin Fan se quitara la máscara porque recordaba cómo había sido un poco descuidado en su Suzhou. Tuvo suerte de que no lo hubieran reconocido. Esta vez, fue muy cuidadoso. Justo cuando Lin Fan estaba pensando en todo esto, las cosas parecían oscuras y sombrías para los padres de la niña. El médico no habla, ¿significa esto que la operación falló? De repente, una serie de gemidos que hicieron temblar la tierra estallaron en la sala de espera. Los padres de la niña se sentaron paralizados en el suelo, abrazados. «Mi pequeña niña, ¿por qué están llorando todos?» La operación fue un gran éxito. Ella ya está bien. Siempre que reciba el cuidado adecuado de ahora en adelante, se recuperará por completo. Lin Fan volvió a sus sentidos y dijo. «Entra y echa un vistazo». «¿Eh?» En ese momento, la multitud en la sala de espera estaba asombrada. Los padres de la niña miraron al médico con incredulidad. Repentinamente. «Ese es el Doctor Mao, solo en calzoncillos», conducía a los guardias de seguridad, enfermeras y otras personas mientras bajaban de las escaleras y el ascensor. Habían bloqueado las salidas. FCK. Vino tan rápido. Cuando Lin Fan vio esto, se sorprendió. Este tipo era demasiado feroz. De hecho, había podido escapar por la puerta. Si Lin Fan todavía hubiera estado en medio de la operación cuando lo atraparon, eso habría sido peligroso.
No creía que estos tipos le hubieran dejado completar la operación. Seguramente lo habrían refrenado y afectado la operación. Ahora que todo estaba bien y la operación estaba completa, no importaba mucho que hubieran venido. Pero el problema ahora era que Lin Fan tenía que escapar. Los familiares y padres de la niña se quedaron conmocionados. Su mirada se posó en el Dr. Mao con el cuerpo desnudo, luego en el Dr. Mao, pulcramente vestido y con máscara. ¿Qué diablos estaba pasando? Lin Fan sonrió y saludó. Adiós a todos. Puede considerarse el destino que su hija se reuniera con un médico piadoso. No hay necesidad de buscarme. Luego, inmediatamente corrió hacia adelante. Era el segundo piso y al frente, a más de 1 metro de altura, había una ventana. Ya estaba abierto. Lin Fan saltó hacia arriba y a través de la ventana. Con sus habilidades de pista y campo, saltos altos y carreras, no fue un problema en absoluto. El verdadero Dr. Mao gritó en estado de shock. Apúrate y baja las escaleras para perseguirlo. Luego, señaló a las enfermeras y dijo, todos me seguirán al quirófano para ver cómo está el paciente. Entonces, los padres de la niña de repente entendieron. Quien habían pensado que era el Dr. Mao en realidad no era el Dr. Mao y su hija todavía estaba dentro. Cuando pensaron en esto, sus rostros se pusieron pálidos. Con un fuerte grito, entraron corriendo al quirófano. Dios. Mi hija. Aterrizando en la planta baja del segundo piso, Lin Fan le dio unas palmaditas en el cuerpo. Mientras no había nadie alrededor, se quitó la ropa de operación y la arrojó a los arbustos. Luego, con la máscara todavía puesta, rápidamente se mezcló con la multitud y salió del hospital. Este hospital realmente no estaba mal. La sala de operaciones estaba en el segundo piso, por lo que saltar no fue un problema en absoluto. Si esos guardias de seguridad pensaban que podían atraparlo, podrían seguir soñando. ¿Dónde está el chico? No sé. Mire por todas partes. Tenemos que encontrar este Beastart. Incluso se atrevió a hacer un movimiento con una niña tan linda. Estaba jugando con una vida en juego. Los reporteros que habían sido detenidos por los guardias de seguridad de la planta baja se enteraron de lo que había sucedido y se horrorizaron al instante. ¿Qué? ¿Alguien se hizo pasar por el Dr. Mao y le realizó una operación a una niña? ¿Esto es una broma? ¿No identificaron al médico antes de la operación? Esa es una laguna jurídica en el hospital. Si algo realmente le sucede a la niña, definitivamente no dejaremos que este hospital sea fácil. No importa lo que tengamos que hacer, los expondremos. Sí, absolutamente tenemos que exponerlos. Solo espero que la niña esté a salvo. Creo que las posibilidades de supervivencia de la niña son escasas. Incluso un médico experimentado dijo que la tasa de éxito de la operación es muy baja. Ahora que alguien más se hizo pasar por él e hizo la operación, ¿cómo podría sobrevivir? Ella debe estar sufriendo. En el quirófano. Aquellas enfermeras que habían sido atadas por Lin Fan vieron que la gente había venido y seguían luchando. Se habían asustado tieso, pero aún ante todo esto, seguían observando el aparato y cuando vieron que la condición de la pequeña era completamente normal, se sorprendieron. No entendieron lo que estaba pasando. ¿Quién era ese chico? ¿Por qué se hizo pasar por el Dr. Mao? Y si tiene tal habilidad, ¿por qué tiene miedo de que lo atrapen? Además, ¿cómo hizo eso con las 3 largas agujas plateadas? ¿Por qué, cuando los colocó en la cabeza de la niña, no salió nada mal? De hecho, parecía haberla ayudado. El Dr. Mao, con el cuerpo desnudo, vio la escena dentro del quirófano y se quedó estupefacto. Se paró en su posición original mientras todo su cuerpo temblaba. ¿Dónde está el personal de vigilancia que se supone que debe monitorear la operación? ¿Están todos muertos? Pasaron tantas cosas aquí, ¿cómo es posible que no haya habido ninguna respuesta? Después de una serie de gruñidos enojados, rápidamente se dirigió a la mesa de operaciones y miró el estado de la niña, mientras el resto del personal médico ayudaba a desatar a las enfermeras. A pesar de los gruñidos del Dr. Mao, las enfermeras sabían que no se podía culpar a nadie. Las cámaras de video estaban allí para grabar todo en el quirófano en caso de que algo saliera mal con la operación para que si fuera necesaria una evaluación en caso de un accidente médico, pudieran tener pruebas. Por lo tanto, no hubo personal designado para vigilar las grabaciones de las cámaras de video. Después de todo, la operación fue larga y seca. Si el médico tenía algún problema o no, nadie más lo entendería. El Dr. Mao revisó rápidamente el cuerpo de la niña. Los padres de la niña estaban a un lado, llorando miserablemente.
No se atrevieron a creer que algo así le pasaría a su propia hija. Las enfermeras fueron desatadas y luego les quitaron los calcetines de la boca. Gritaron: «La niña está bien. Está muy sana y no tiene ningún problema». De hecho, la operación fue un éxito total. Ese hombre que personificaba al Dr. Mao era brillante. No sabemos por qué corrió, pero sus habilidades médicas son realmente asombrosas. Todos ustedes no necesitan preocuparse. La niña solo está durmiendo. ¿Eh? En ese momento, la multitud, que inicialmente había estado muy preocupada, quedó atónita al instante. ¿Cómo es posible? El hombre que se hizo pasar por el Dr. Mao no estaba aquí para lastimarla, sino para salvarla. ¿Y sus habilidades médicas son excelentes? ¿La operación fue un éxito? Todos quedaron atónitos. Capítulo 360. Un ejemplo de libro de texto. Lin Fan estaba extremadamente feliz. La salida del hospital estaba justo enfrente de él. Quería irse lo antes posible. La cirugía había sido un éxito y estaba de buen humor. Después de todo, él había ayudado a salvar a alguien con su propia habilidad y eso se sentía genial. Oye, algo anda mal. Entonces, Lin Fan dejó de caminar. La seguridad del hospital bloqueó repentinamente todas las salidas del hospital y todos los autos que entraban o salían del hospital tuvieron que ser revisados. Habían recibido la noticia de que alguien se había hecho pasar por médico y entró en la sala de operaciones. Fue una falta grave y no se atrevieron a tomarlo a la ligera. Lin Fan usaba una máscara y estaba pensando en cómo salir del hospital. Justo cuando estaba pensando en eso, el oficial de seguridad vio a Lin Fan y lo señaló. El que lleva una máscara, por favor, párate ahí. Maldita sea, me vio. De ninguna manera, nunca me habían visto antes. ¿Cómo lo sabrían? Lin Fan miró a su alrededor con curiosidad y se dio cuenta de que nadie más llevaba una máscara. Era demasiado obvio. La seguridad habló con el walkie-talkie. Hay alguien en la puerta sur con una máscara. Párate ahí. Lin Fan inmediatamente se escapó. Corrió extremadamente rápido y todo el grupo de oficiales de seguridad lo persiguió. Estarse quieto. Estarse quieto. Lin Fan miró a su alrededor y trató de encontrar un lugar para escapar. La pared circundante del hospital no era alta y parecía que solo podía saltar sobre ella. Los reporteros que estaban atrapados en la entrada estaban discutiendo entre ellos. Estaban esperando el resultado final. Entonces, escucharon una conmoción y se volvieron para mirar. Los agentes de seguridad lo perseguían. Estarse quieto. Alto ahí. Los reporteros comenzaron a discutirlo. ¿Qué está pasando con ese hombre? No sé. ¿Por qué lo persiguen los agentes de seguridad? Pero este tipo está corriendo tan rápido. Entonces, alguien gritó. La persona que se hacía pasar por médico se escapó por la ventana. Lleva una máscara. Si alguno de ustedes lo ve, ayuden a arrestarlo. Maldita sea, un hombre enmascarado. Ese es él. Los reporteros se enfurecieron. Este tipo se disfrazó de médico y mató a la niña. Tenemos que arrestarlo y darle una paliza. FCK su mamá. Es la primera vez que estoy tan enojado. Maldita sea, este tipo está corriendo demasiado rápido. ¿Tiene 4 patas o algo así? Entonces, Lin Fan estaba maldiciendo por su vida. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Ni siquiera los había ofendido. ¿Por qué lo persiguieron? Había algunos reporteros que lo perseguían con sus cámaras de video, mientras que otros bajaban sus cámaras y perseguían a Lin Fan. No esperaba que la máscara me delatara, se estaba maldiciendo Lin Fan. Luego, inmediatamente saltó la pared y escapó. Maldita sea, el chico se escapó. Vamos a saltar sobre eso. No podemos dejarlo escapar. Tenemos que arrestarlo pase lo que pase. ¿Cómo lo atrapamos? Corre tan rápido. Ni siquiera podemos alcanzarlo. Fuera de... Lin Fan estaba jadeando pesadamente. Parecía una broma. Si no hubiera sido por su velocidad supersónica al correr, han sido arrestados y golpeados. Fue un pensamiento aterrador. Incluso si el asunto finalmente se calmara, no cambiaría el hecho de que sería golpeado. Sin embargo, no era probable que sucediera ya que su Baguazan era formidable. De todos modos, ahora estaba a salvo. Sin embargo, había tantos trucos que se les podían ocurrir en la ciudad. Tenía que tener cuidado. Inmediatamente caminó por algunos callejones pequeños. Nanjing no parecía un lugar en el que pudiera quedarse por más tiempo. Tuvo que alejarse. Era su segunda ciudad y no era que no quisiera quedarse más tiempo. No tuvo más remedio que irse. En cuanto a la tercera ciudad, todavía no había pensado en ella.
Quería ir a la estación de tren y encontrar un lugar decente donde pudiera ir. En el hospital. El director estaba en casa porque estaba de licencia. De repente, el hospital lo llamó y le dijo que alguien se había disfrazado de médico y había operado a un paciente. Esto lo sorprendió y de inmediato se apresuró a ir al hospital. Era una gran noticia y si algo sucediera, definitivamente perdería su trabajo. Cuando llegó al hospital, exhaló un suspiro de alivio cuando se enteró de que no se habían perdido vidas. Quedó especialmente sorprendido cuando se enteró de que alguien se había disfrazado de médico y había operado a una niña. Cuando se enteró de que la cirugía había sido un éxito y que la niña se había recuperado repentinamente, se quedó pasmado. También vino la policía. El asunto es grave e ilegal. El gobierno definitivamente investigaría esto. Aunque antes había habido casos de personas disfrazadas de médicos en grandes hospitales, este caso involucró a alguien que entró en la sala de operaciones. Era algo que nunca antes habían visto. Por lo tanto, la policía también estaba investigando esto. Querían saber quién era el culpable. En la sala de reuniones. Inspector Yang, este es el Dr. Mao, presentó el director. El inspector Yang era un hombre de mediana edad y parecía extremadamente experimentado. Dr. Mao, ¿podría explicarnos lo que sucedió antes? El Dr. Mao no pudo decir nada. Ni siquiera sabía lo que había sucedido. Todos los policías de los alrededores tenían el ceño fruncido. Sintieron que el culpable era extremadamente experimentado. Las enfermeras no sabían qué decir. No habían notado mucho en la sala de operaciones, ya que se habían concentrado en la cirugía en sí. ¿Quién hubiera pensado en la identidad del médico? Algunos de ellos habían sentido que los ojos del médico parecían un poco diferentes y parecía más alto. Aunque habían tenido dudas, no habían pensado mucho en ello. La situación había sido demasiado difícil para que se lo pensaran dos veces. Cada paso tenía que hacerse rápidamente y ni siquiera habían tenido mucho tiempo para hablar. Si hubieran dicho tonterías en el quirófano, ¿quién sería el responsable si pasaba algo? ¿Ellos mismos? El Dr. Mao dijo: Director, sugiero que veamos primero la grabación de video. Quizás encontremos algo. El director asintió. Bien. Todos los expertos estaban en la sala de reuniones e incluso los padres de la pequeña estaban allí. Estaban extremadamente agradecidos por el misterioso doctor. Aunque se había disfrazado de médico, también le había salvado la vida. El inspector Yang le dijo a su subordinado que reprodujera la grabación. Estaba concentrado en la reproducción de video. Tenía tantos años de experiencia y tenía ojos agudos para los detalles. Esta fue la grabación de video del quirófano. Este es el hombre que se disfrazó de Dr. Mao. Simplemente apareció y las enfermeras no lo notaron, dijo el director. Mientras continuaba la cirugía, los expertos del hospital se quedaron atónitos. Sus habilidades son tan buenas. Sí, mira la parte más difícil. Le pareció tan simple y sus acciones parecen mucho más suaves que las nuestras. Oye, no puedo pensar por qué las condiciones del paciente fueron tan estables durante las operaciones. Ese procedimiento en este momento era extremadamente crítico y definitivamente habría causado inestabilidades. Los expertos inicialmente habían querido ver qué había sucedido, pero quedaron atónitos por los procedimientos quirúrgicos. Incluso el Dr. Mao quedó atónito. Eso fue demasiado asombroso. El director jadeó, un genio. El inspector Yang simplemente miró la pantalla y anotó cosas en su cuaderno. Era como si estuviera tratando de modelar la apariencia física del hombre y registrar algunos pequeños detalles. Después de terminar el video, los profesores expertos se quedaron sin aliento. Ese fue un ejemplo quirúrgico de grado de libro de texto. Sin embargo, ¿para qué eran las 3 agujas al final? ¿Qué bien le habría traído a este paciente? El paciente todavía se está sometiendo a pruebas. Sabremos cuando salgan los resultados. Entonces, un médico de medicina china jadeó emocionado. Lo sé. Es un tratamiento de medicina china. Todos quedaron atónitos. ¿Conoce el razonamiento detrás de esto? El médico chino respondió. No lo sé. Todos se quedaron sin palabras. No digas nada si no sabes lo que está pasando. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.